Bueno, hermanos, pues Dios les bendiga. Vamos ya a pasar al estudio de la palabra de Dios de esta tarde. El título de la predicación del día de hoy es La parábola del tesoro escondido y la perla de gran precio. Y nuestro texto base es Mateo capítulo 13, versículo 44 al 46. Parábola del tesoro escondido y la perla de gran precio, Mateo 13, 44 al 46. Y vamos a leerlo juntos en el nombre de Jesús. Dice así: Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Vamos a orar. Señor, háblanos en esta tarde, Señor. Queremos aprender de ti, Señor. Espíritu Santo, convéncenos de pecado, de justicia y de juicio, y revela las glorias y las bendiciones de tu gracia. Gracias, Padre, por tantas cosas. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en el libro que lleva como título La tierra y el libro, que se publicó por primera vez en 1876, se relata el caso del descubrimiento de un tesoro que el autor del libro conoció personalmente en la ciudad de Sidón, y dijo lo siguiente: había en aquella ciudad una famosa avenida con acacias. Unos obreros, cavando en uno de los jardines de dicha avenida, descubrieron varios cacharros de cobre llenos de monedas de oro. Tenían la intención de quedárselas, pero eran tantos los que se creían con derecho a una parte y estaban tan indeciblemente emocionados que se descubrió su secreto y el gobierno local se quedó con dichas monedas. Todas las monedas eran del tiempo de Alejandro Magno y de su padre Felipe. El autor sugiere que cuando Alejandro Magno murió inesperadamente en Babilonia, se recibió la noticia en Sidón y algún gobernador macedonio enterró aquellas monedas con la intención de apropiárselas en el caos que sin duda seguiría a la muerte de Alejandro. El autor añade: hay personas que se dedican al negocio de buscar tesoros escondidos y que viven en una tensión tan constante que se da el caso de que se desmayan cuando encuentran una sola moneda enterrada en la tierra. Bueno, en esta porción de las Escrituras nos encontramos con dos parábolas más que Jesús refirió a sus discípulos o a sus oyentes. Amén. Y como en las anteriores parábolas, Él les estaba hablando de una manera que era muy familiar e interesante para ellos. ¿Sí? En Palestina y en Oriente, la idea de buscar tesoros escondidos o de buscar perlas preciosas o perlas de gran valor era algo muy común. Entonces Jesús usa una figura que para ellos iba a ser una figura muy clara, muy entendible. En el mundo antiguo había bancos para guardar dinero, pero la gente comúnmente no los usaba o no los podía usar. Por esta razón es que lo más común era que usaran para guardar sus bienes el campo como el lugar más seguro. Las personas tomaban su dinero y lo enterraban en el campo. Un ejemplo de esto lo encontramos en la parábola de los talentos, que se encuentra en Mateo capítulo 25, donde se nos dice que el siervo inútil escondió su talento en la tierra
con el propósito de no perderlo. Mateo 25:25 dice: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Otro ejemplo de esto lo encontramos en el hecho de que los rabinos judíos de la época de Jesús tenían un dicho proverbial que decía de la siguiente manera: no hay más que un lugar seguro que para guardar el dinero como la tierra. No existe otro. Amén. Otro ejemplo de esto lo encontramos en la historia. Según la historia, Palestina fue probablemente el país en que se dieron más batallas en el mundo antiguo. Ahí en esa área es donde hubo más guerras. Y cuando la guerra amenazaba con llegar a esta región, lo que casi todo el mundo hacía era esconder lo que tuviera valor en la tierra antes de huir. Esto lógicamente lo hacían con la esperanza de volver algún día y poder recuperar lo enterrado. De hecho, el historiador Josefo, ese historiador judío muy famoso, en relación a esto dijo: el oro y la plata y todos los muebles valiosos que tenían los judíos y que depositaron bajo tierra ante las fortunas inciertas de la guerra, yacen esperando ser encontradas. Entonces, esto de enterrar bienes era una práctica común. Se consideraba la práctica más segura para poder guardar los bienes. Ahora, en relación a las perlas, debemos saber que en el mundo antiguo las perlas eran algo especialmente valioso. Muchas personas anhelaban poseer una perla preciosa, y no tanto por su valor económico, sino más bien por su belleza. O sea, la gente no decía: ay, quiero una perla porque voy a invertir y voy a tener un dinero ahí. No, los compraban por su belleza. En el mundo antiguo las personas se hallaban un gran placer simplemente tocando y contemplando una perla. Encontraban un placer estético que era incomparable. Las principales fuentes de perlas estaban en las orillas del Mar Rojo y de las lejanas islas británicas. Pero los comerciantes normalmente peinaban todos los mercados del mundo para encontrar una perla preciosa que tuviera una belleza extraordinaria. Entonces, incluso encontrar una perla preciosa era algo más valioso que encontrar oro o encontrar dinero, por su belleza estética, por lo bonito que eran y las consideraban. Amén. Entonces, dados estos ejemplos, podemos ver que efectivamente las parábolas que Jesús utiliza aquí, o las ilustraciones que utilizan estas parábolas, eran muy oyentes, eran muy comunes para sus oyentes. Ahora, como ya lo aprendimos, y aquí viene ya lo importante, las parábolas tienen un tema central. Y el tema central de ambas parábolas, que están relacionadas, es el gozo del descubrimiento de algo invaluable, ya sea de manera accidental o de manera provocada, que hace que la persona que lo encuentra esté dispuesta a renunciar a todo lo demás que lo rodea para quedarse con eso que encontró. Y en estas parábolas, eso invaluable, eso incomparable, eso que sobrepasa cualquier tesoro y a cualquier perla preciosa, no es otra cosa sino el reino de los cielos. Amén. El reino de los cielos. Ese reino que dice en la carta de los Romanos, no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo.
pero vamos a contestar un par de preguntas. ¿Por qué es tan importante el reino de los cielos? ¿Por qué Jesús dijo esto? ¿Por qué Jesús dijo que el reino de los cielos era comparable a un tesoro encontrado por un hombre en un terreno que compró y que estuvo dispuesto a vender todo lo que tenía para comprar ese terreno y quedarse con ese tesoro? ¿Por qué Jesús dijo que era comparable a una perla preciosa, verdad? Tan preciosa que quien la encontró estuvo dispuesto a vender todo lo que poseía para quedarse con esa perla. Fíjese bien. De manera primaria, podemos decirlo así, debemos darnos cuenta que Jesús aquí se está refiriendo con la expresión reino de los cielos al Evangelio y a la palabra de Dios. ¿Por qué se está refiriendo Jesús hacia el Evangelio y a la palabra de Dios? Jesús le había compartido durante su ministerio que la palabra de Dios es un tesoro compuesto de ricas verdades comparable al oro, la plata y las piedras preciosas, que está lleno de las bendiciones más valiosas que pueden existir y de las promesas más grandes y promesas que alguien puede anhelar recibir de parte de Dios en esta vida y en la vida venidera. Cuando Jesús estaba diciendo esto, estaba recordándole a sus oyentes, estaba recordándole a sus discípulos, a los judíos, que no hay cosa más rica, más preciosa, más valiosa que las bendiciones y las promesas que se encuentran en la palabra de Dios. Y sobre todo porque estas bendiciones y estas promesas no son solamente temporales, sino principalmente son eternas. Si ustedes recuerdan, en el Sermón del Monte, Jesús dijo en el capítulo 5 al 7 de Mateo, no me acuerdo exactamente en dónde, Jesús dijo claramente: no se hagan tesoros en la tierra, hagan tesoros en el cielo. Porque si ustedes hacen tesoros en la tierra, ahí el orín, la polilla, corroen esos tesoros y los ladrones los minan y los hurtan o los roban. Dice, pero si ustedes hacen tesoros en el cielo no hay polilla, no hay orín, nada corroe esos tesoros y nadie se los puede robar o se los puede arrebatar. Amén. Entonces Jesús le está dando primero el valor a las bendiciones del Evangelio, a las promesas del Evangelio. Le está dando un valor incomparable. Está diciendo, estas bendiciones, estas promesas son mayores que cualquier bendición o cualquier promesa que ustedes puedan experimentar o recibir en la temporalidad. Amén. Ahora, hermanos, esto tiene sentido, si pensamos un poco, verdaderamente tiene sentido, porque si somos conscientes de que nuestra vida es limitada en esta tierra, de que las cosas que vivimos, recibimos o tenemos en este mundo, como llegan se van, como son recibidas también pueden ser quitadas. En realidad, hermanos, las cosas que pertenecen al cielo tienen un valor mayor porque esas permanecen y permanecerán para siempre. Miren, hermanos, muchas personas tienen puesta su felicidad, por ejemplo, en su relación matrimonial. Y un día, ¿verdad?, su matrimonio fracasa, se destruye, entra en un periodo de viudez, alguna situación así, y la felicidad de aquella persona se derrumba. Hay personas que han puesto su felicidad, su esperanza en las riquezas, en el patrimonio material, y de un momento a otro, ¿verdad?, se han visto en la bancarrota, han perdido esas propiedades
y se han sumergido en la depresión, en la tristeza. Otras personas han puesto su felicidad en la salud física. Y cuando la salud se compromete o la salud mengua, el corazón también se apachurra, se contrista, se deprime. De verdad, hermanos, es que toda esperanza que hay en esta vida a nivel material, a nivel temporal, es una esperanza limitada. Es una esperanza limitada en la cual no podemos poner todo nuestro ser, todo nuestro gozo, toda nuestra confianza. Hay cosas preciosas a nuestro alrededor, pero esas cosas son perecederas. Y tienen un valor relativo y un valor temporal. Pero las bendiciones celestiales, las promesas que vienen del cielo, son bendiciones eternas. Son bendiciones invaluables que no se pierden, que no se acaban. Mire, le decía al pastor Ramón ahorita en la mañana, y perdóneme pues que se me salgan, dicen por ahí las de cocodrilo, pero le decía al hermano Ramón, al pastor Ramón, estaba comentándole de nuestra hija Aurora, que ya la van a operar el 15 de noviembre de la escoliosis. Pero ayer estaba limpiando mi teléfono porque por ahí ya se saturó de imágenes, de videos. Y de repente me encontré un video de cuando descubrimos su escoliosis en agosto del año pasado, cuando entraron mis hijas al curso de verano de natación y que fuimos a comprarle sus trajes de baño nuevos y vimos que los tirantes de la espalda estaban chuecos y vimos que pues no era el tirante, ¿verdad? Que era realmente la espalda de mi hija. Y vi ese video, pero algo que me llenó de mucho dolor fue que me acuerdo que en ese entonces su escoliosis era visible, pero no era tan visible como lo es el día de hoy. Me sorprendí, no recordaba yo cómo estaba en ese entonces y cómo está hoy, ¿no? Y me acuerdo que en aquel tiempo, pues mi esposa y yo nos impactamos de ver su curvatura, ¿sí? Cuando yo vi eso, empecé a sentirme mal, porque vi que hubo un progreso y empecé mi mente a divagar y empecé a pensar y muchas cosas que uno piensa. Yo creo que solo quien ha pasado una situación así con un hijo puede entender lo que uno pasa, lo que uno siente. Pero mi mente empezó a divagar y me empecé a hundir en sentimientos de tristeza, de desesperación, de dolor, de miedo. Empecé a mi mente, hasta que empecé a clamar a Dios, hasta que empecé a orar a Dios, empecé a decirle: Señor, ¿por qué pasó esto? Y más allá de por qué pasó, Señor, si tú permitiste esto, ¿cuál fue el propósito de esto? Y empecé a orar al Señor y le empecé a pedir fuerza y solo Dios sabe a qué horas me dormí. Pero lo que sí les digo es que hoy en la mañana amanecí con un ánimo mejor. El Señor tuvo a bien dispensar gracias sobre mi vida por medio de la oración y de darme aliento y fuerza en un momento muy difícil. Y pude sentir precisamente ese incomparable valor de las cosas que provienen del cielo, de las cosas que Dios da. Porque aunque mi hija, si Dios quiere, va a ser operada en un hospital que es lo mejor de lo mejor en relación a todo
situación ortopédica, traumatológica, un hospital internacional. Nos decía el médico, el neurocirujano del Hospital Civil, que él hacía una cirugía como la de Aurora una vez al año y que allá donde la van a operar hacen una diaria, ¿verdad? Que hay recursos ilimitados. Nada de eso a mí me da confianza ni certeza. Anoche nada de eso me daba certeza. Nada. Lo único que me pudo dar certeza fue clamar al Señor. Fue su respuesta a esa oración. Hermanos, de verdad, si tú estás esperando que tu relación con Dios te genere un bienestar temporal como el mundo espera, economía, un príncipe azul, una princesa de Disney, una vida sin complicaciones, sin problemas, una salud perfecta, tú estás totalmente equivocado. Porque el reino de los cielos provee aún más que eso. Provee fortaleza en medio de la debilidad. Provee perseverancia cuando se ha perdido la esperanza. Provee descanso cuando estás cansado. Y claro, en muchas ocasiones, de manera milagrosa, Dios hace cosas inexplicables para tu bienestar, para tu favor, para tu vida. Por eso es que Jesús dice esto. El Evangelio, la palabra, es un tesoro incomparable. Un tesoro tan valioso que aquel que lo encuentra, que verdaderamente lo encuentra, se dispone o puede disponerse a perder todo por causa de ese tesoro, de ese reino. Además, el Evangelio revela las riquezas de Dios, las riquezas de Cristo y las riquezas del mundo venidero, que son un tesoro inescrutable, sólido, satisfactorio y duradero. La palabra nos enseña que por medio de Jesús se obtiene la vida eterna, la herencia incorruptible en los cielos, las riquezas en gloria, el tesoro en el cielo, así como a Cristo mismo, en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento y todas las riquezas de la gracia y de la gloria celestial. ¿Dónde hay sabiduría si no es en la palabra y en el Evangelio? ¿Dónde hay verdadero conocimiento si no es en la palabra y en el Evangelio? ¿Dónde hay riquezas de gracia y glorias celestiales si no es en el Evangelio? No en el dinero, no en la salud, no en una relación, no en tus hijos, no en tus hermanos, no en tu familia, no en tu profesión, no en tu superación personal, profesional, no. Está en Jesús. Está en las revelaciones de la palabra del Señor, en los tesoros que provienen de ese Dios precioso que no cambia, que está en los cielos. Amén. Pero aquí surge otra pregunta. ¿Por qué se habla de un tesoro escondido o de una perla que se encuentra? ¿Por qué? La Biblia dice que el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, estuvo oculto en cierta medida en la era antigua del Antiguo Testamento, incluso a los santos que vivieron en esa época. Por mucho tiempo, el Evangelio también estuvo escondido a los gentiles y está completamente escondido de quienes están perdidos en sus delitos y pecados, en quienes están cegados por el Dios de este mundo, por sus engaños. También el Evangelio estuvo oculto durante mucho tiempo
incluso a los propios elegidos de Dios antes de su conversión. Y fue hallado ese evangelio en las Escrituras, que deben de ser escudriñadas como lo hacen los hombres cuando buscan tesoros escondidos, cavando en minas y en las entrañas de la tierra con el mayor esfuerzo. Un problema también que tenemos, por el cual no valoramos el reino de los cielos, los tesoros del reino de los cielos, la perla de gran precio que es la palabra y el evangelio, es porque no buscamos en esa palabra, porque no cavamos en lo que Dios nos ha dado. Estamos cegados por el mundo, estamos cegados, estamos lampareados, encandilados por el mundo. Tenemos puestas nuestra felicidad, nuestras esperanzas en lo que vemos, no entendiendo que todo esto es pasajero. Y el diablo tiene engañado nuestro corazón creyendo que ahí está la vida, que esa es la vida. Nos esforzamos en todo lo que hay afuera. Y hacemos a un lado lo que hay adentro, lo que hay dentro de las páginas de la bendita palabra de Dios, que es la Biblia. El hombre que encontró la perla en la parábola es un hombre, ya se los dije, un mercader, que se dedicaban a viajar por todo el mundo buscando una perla preciosa, que nos habla de nuestro deber, del deber que tenemos de profundizar en la palabra de Dios de manera particular y de manera colectiva. En nuestra casa, en nuestra habitación, pero también en la iglesia como cuerpo. Si hacemos eso, vamos a encontrar esos tesoros. Si hacemos eso, vamos a encontrar esa perla, porque así fue para muchos en la antigüedad y para muchos de nosotros aún en estos tiempos. Algunos encontraron los tesoros del reino de los cielos de manera ocasional. Otros buscaron hasta que lo hallaron. Y han sido beneficiados por esos tesoros, por esas promesas, por esas bendiciones eternas. Por último, en estas parábolas, Jesús dice que quien encuentra estas cosas va y vende todo lo que tiene y compra el campo donde lo encontró. Que significa que cuando una persona en realidad conoce el valor de la palabra de Dios y del evangelio, se dispone a desprenderse de todas las cosas del mundo por causa de ellos. Y aquí a mí me surge una situación, un problema. Veo a muchos cristianos que no están dispuestos a desprenderse de las cosas del mundo por la palabra de Dios y el evangelio. ¿Y saben qué me muestra esto? Que muchos de los que nos decimos ser cristianos no hemos encontrado todavía estos tesoros. O que hemos visto este tesoro, pero no lo hemos valorado por encima de ¿qué? De los tesoros que nos rodean. ¿Cómo vamos a valorar un tesoro si creemos que tenemos todo, que somos ricos? ¿Saben cuál ha sido el mayor problema del evangelio en Occidente? ¿Saben cuál ha sido el mayor problema? ¿Por qué hay un cristianismo tan ligero, tan débil, tan fútil? ¿Saben por qué? Porque tenemos todo. Porque sentimos que realmente no nos falta ¿qué? Nada. Y el evangelio de la palabra de Dios, el ser cristiano se convierte en algo más en nuestras vidas y no en lo primero y lo más importante en nuestras vidas. Hermanos,
Imagínense a los judíos que Jesús les estaba hablando en la época de las parábolas, bajo el yugo de esclavitud de Roma, con abusos terribles de las autoridades, viviendo en pobreza, teniendo el pan necesario de cada día, una hogaza de pan para todo el día, una medida de agua para todo el día, sin esperanza de ser libres, no tenían esperanzas, totalmente subyugados, con una salud, ¿verdad?, comprometida por las condiciones en las que vivían. ¿Ustedes creen que para ellos el tesoro del evangelio era algo importante, sí o no? Conscientes de que su condición es el resultado de su pecado, de su rebeldía, ¿a quién? Al Dios de los cielos. ¿Ustedes creen que estas palabras no eran valiosas para ellos? Claro que sí. Ahora, ese mismo evangelio, ¿por qué no produce lo mismo en nosotros? ¿Por qué? Porque tenemos todo. Es más, vivimos engañados creyendo que vamos a vivir para siempre. No me diga que no. Porque una cosa es que digamos, estoy consciente que un día voy a morir, y otra cosa es que actúe como que realmente estoy consciente que un día voy a morir. Porque podemos decir de la boca que un día vamos a morir, pero nuestras acciones son como si no estuviéramos conscientes. Dejando a Dios a un lado, olvidándonos de las cosas que valen, pensando en nosotros mismos, en acumular riquezas, en satisfacer los deseos de nuestro vientre, un vientre que un día va a ser destruido. Estamos encandilados por esta forma de vida, por esta prosperidad que tenemos. Porque déjeme decirle, ninguno de aquí somos pobres, hermanos, ninguno. No hay aquí alguien que pueda quejarse delante de Dios y decirle, Señor, soy pobre. Ninguno. Todos tenemos más de un cambio de ropa. Todos tenemos un techo propio, rentado, prestado, donde vivir. Todos hacemos al menos una comida al día. Y si usted me dice que no, déjeme decirle que se le nota, hermano. No lo puede negar. Ahí está la evidencia, amén. Por eso es que a veces el tesoro del evangelio no lo valoramos, no lo encontramos, porque estamos encandilados con las cosas y no vamos a hurgar teniendo lo que nosotros creemos que es suficiente o necesario. Pero ¿saben? Ninguna cosa de esta tierra nos puede proveer lo que el reino de los cielos nos provee. Ninguno. Resurrección, vida eterna, salvación, bendiciones eternas incomparables, paz, justicia, gozo, santidad. Ninguno. Y por eso deberíamos de estar hurgando en ello. Por eso Jesús dice que una persona que en realidad llega a conocer el reino de los cielos, se encuentra con el reino de los cielos, está dispuesto a desprenderse de todas las cosas del mundo por causa de ese reino. Ahí es cuando toma sentido lo que Jesús dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo Jesús? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Que habla de desprendimiento, de negación, ¿por causa de qué? De seguir a Jesús, de seguir el camino de Jesús. Hay mucha gente en la iglesia que no ha conocido el reino, hermanos. Y pueden estar tocando, y pueden estar predicando, y pueden estar sirviendo, pero no lo han conocido. Por eso no se han desprendido de muchas cosas, o las cosas de este mundo les impiden buscar vivir en ese reino. Ahora, en sentido figurado, encontrar este tesoro y vender todo denota la voluntad
de las personas que encuentran el reino, que son conducidas a la gloria, la plenitud y la excelencia de la palabra de Dios, ¿sí?, en la verdad eterna que Dios ha dado. Está hablando de la voluntad de esas personas que disponen su corazón para separarse incluso de lo que más quieren, de sus pecados, de su propia justicia, para servir y agradar a Jesús. Definitivamente, cuando estudiamos la oración dominical, que está en Mateo capítulo 6, versículo 10, encontramos que el reino de Dios es un estado social en la tierra en el que la voluntad de Dios se hace tan perfectamente como en el cielo. Por tanto, entrar en el reino del cielo también es aceptar y hacer o vivir bajo la voluntad de ¿quién? De Dios. Es que yo soy parte del reino de los cielos. ¿Estás viviendo bajo la voluntad de Dios? ¿Estás aceptando la voluntad de Dios? ¿La voluntad de Dios revelada en las Escrituras? Porque si no es así, entonces no estás en ese reino. Así pues, podemos ver que Jesús está enseñando que en verdad vale la pena hacer cualquier cosa por cumplir con la voluntad de Dios. De pronto, como el que descubre un tesoro escondido en una perla de gran precio, puede que se nos presente en algún momento de iluminación la convicción de cuál es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Te ha pasado eso? Que en algún momento dices, esta es la voluntad de Dios para mi vida en este asunto, ¿sí o no? Pero también aceptarla supondría renunciar a objetivos y ambiciones que apreciamos mucho. Supondría abandonar hábitos y maneras de vivir que son difíciles de renunciar, asumir disciplina y autonegación que no son fáciles. Supondría tomar la cruz y seguir a Jesús. Y ahí muchos de nosotros no estamos dispuestos. ¿Y deberíamos de qué? De estarlo. Si verdaderamente hemos encontrado el reino y somos parte del reino. Hermanos, miren, con esto cierro. A la luz de las Escrituras, a la luz de estas parábolas, queda claro que no hay otra manera de conseguir paz mental, paz en el corazón en esta vida y la gloria en la vida venidera fuera del reino de los cielos. No hay. No vas a encontrar paz, verdadero gozo, verdadera justicia, fuerza verdadera fuera del reino de los cielos. No la vas a encontrar en una pareja, no la vas a encontrar en el dinero, no la vas a encontrar en un gusto, en un viaje, no la vas a encontrar. En una torta ahogada, hermano Ramón, ay sí, no la vas a encontrar. La verdadera paz, el gozo, la justicia que prevalecen se adquieren exclusivamente, se encuentran exclusivos en el reino de los cielos. Y por esta razón es que sin duda alguna vale la pena renunciar a todo para aceptar ese reino y hacer la voluntad de Dios. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a valorar ese reino, a vivir en ese reino? ¿Estás dispuesto a renunciar a todo para aceptar y hacer la voluntad de Dios? Si estás dispuesto, pídele a Dios que esa disposición permanezca en tu vida cada día hasta el último aliento en tu ser. Y si te sientes que no estás dispuesto, entonces pídele al Señor que te muestre
el valor del reino, de la palabra del evangelio, que te revele sus glorias, sus bendiciones, sus promesas, y que ponga en ti esa firmeza de carácter para caminar en ese reino, para hacer la voluntad de Dios por encima de tu voluntad, para agradar a Dios por encima de agradarte a ti mismo, para honrar a Dios por encima de las cosas de este mundo, de las cosas de esta tierra. Si Jesús dijo que esto era algo invaluable, yo creo que así es. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí lo creen o no? Si Jesús dijo que esto era tan valioso que valía la pena dejar todo por esto, yo lo creo. ¿Usted lo cree? Entonces vivamos de esta manera. Que nuestros esfuerzos sean hacer la voluntad de Dios, vivir bajo la voluntad de Dios, independientemente de las cosas que nos suceden o de las cosas que nos rodean. Mire, con esto, yo se los digo, ayer en la noche llegué yo a un punto, así miren, hacia un punto, estoy abriendo mi corazón. Llegó a un punto ayer en la noche donde dije, yo mañana no voy a la iglesia, no más, ya no voy, no más. Y no me importa que la iglesia, que el pastor ya no fue, que va a afectar a la congregación. Ayer en la noche yo dije, me vale, así lo sentí, de la desesperación, la frustración, el dolor, lo que sentí ayer en la noche. Pero saben, Dios dio a bien sostenerme, fortalecerme y traerme a este lugar. Renovar mi fe, renovar mis fuerzas, renovar mi esperanza y decir que se cumpla la voluntad de Dios aquí en la tierra como en los cielos. Que se haga la voluntad de Dios en mi vida como se cumple en los cielos. Mientras confiaré y me sostendré en ese tesoro precioso que recibí de parte de Cristo, de parte de ese Dios eterno. Y lo mismo te invito a ti. A ver, en la vida no estamos exentos de pasar situaciones difíciles. No te creas. Cuando tú escuches un evangelio que te dice que nunca te va a pasar nada malo y que los cristianos no se enferman y que los cristianos no se mueren y que los cristianos no padecen pobreza, no te creas, eso no es un evangelio, ese no es el evangelio del cielo. Porque incluso el Hijo de Dios Santo, precioso, padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y la Biblia dice que si hemos participado de su gloria, pues también vamos a participar ¿en qué? De sus padecimientos. Aunque sean algunos momentos y lapsos mientras estemos en esta vida. La esperanza es eterna, la esperanza es espiritual, la esperanza va más allá de lo que nuestra mente, nuestro corazón y este mundo nos puede ofrecer. Y por eso es que esto es algo precioso. Así que pase lo que estés pasando, suceda lo que esté sucediendo, acuérdate de ese reino. Sométete a ese reino. Agradécele a Dios por ese reino, por ser parte de ese reino. Niégate a ti mismo y pídele que te sostenga viviendo conforme a ese reino.
Y te vas a sentir bendecido en medio de la pérdida. Te vas a sentir bendecido en medio del temor. Te vas a sentir bendecido en medio de la frustración, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de lo que sea, te vas a sentir bendecido. Te vas a sentir acompañado por el Señor. Y vas a escuchar una voz en tu corazón que te va a decir: todo es para tu bien. Todo estará bien. Todo está bien. Vamos a orar al Señor, amén. Vamos a orar. Póngase de pie y vamos a orar. Señor, estamos muchas veces, de muchas maneras, aún nosotros que hemos creído, Señor, estamos cegados por el Dios de este mundo, Señor. Estamos encandilados por las cosas que vivimos, Señor, que tenemos, que en tu providencia has dispuesto, Señor, para nosotros en esta tierra. Hemos puesto nuestro corazón, nuestra mente, nuestros esfuerzos, nuestro ánimo en relaciones, en bienes que se caen, que se pierden, que se destruyen, que se esfuman en algún momento de nuestras vidas, Señor. Y esta ha sido gran causa de nuestra infelicidad, de nuestra falta de paz, de nuestra falta de gozo. No hemos escudriñado la palabra, nos hemos conformado muchas veces con falacias, con filosofías, con huecas sutilezas de hombres engañadores que están buscando un provecho económico, Señor, en tu iglesia. Y no hemos comprobado que realmente sea tu palabra, tu mensaje, Señor, lo que se nos está diciendo. Padre, esto nos ha puesto en una situación difícil. Nos ha puesto en un carácter débil. Nos ha puesto en una posición bien comprometida, Señor, bien compleja. Y no queremos que esto sea así. Tu reino ha traído justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Tu reino está lleno de promesas y bendiciones temporales y eternas, Señor, que tú has dispuesto para aquellos que forman parte de él, Señor. Y nosotros formamos parte de ese reino. Y quienes no han creído en Jesús, yo te pido que les traigas fe para salvación, para que puedan ver y entrar en ese reino precioso, Señor. Padre, en ese reino hay fortaleza, en ese reino hay perseverancia, en ese reino hay amor. Hay amor que no está sujeto a los sentimientos o a las emociones. Hay amor que fluye de la relación y la comunión que tenemos contigo por medio de la palabra. En ese reino hay perdón, en ese reino hay paciencia, en ese reino hay longanimidad, hay bondad. En ese reino hay fe, hay templanza. De verdad, es un tesoro incomparable, es una perla de gran precio. Ya, Padre, que dejemos las cosas de este mundo atrás, que dejemos las situaciones complicadas atrás. Ayúdanos a confiar en ti, a echar nuestra ansiedad sobre ti, a poner nuestras peticiones siempre delante de ti, con acción de gracias, en fe.
creyendo que todas las cosas son para nuestro bien y que todo tiene un propósito para los que te aman, Señor. Gracias por tantas cosas. Gracias por darnos tiempos de refrigerio en momentos difíciles. Gracias, Padre. Ayúdanos a valorar, a vivir en el reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.